Bueno, siendo las 12:05, vamos a dar comienzo entonces a este workshop. El día de hoy es un placer, vamos a escuchar a la doctora Melina Sabán, ex churruquense y médica actualmente del staff del Servicio de Endocrinología del Hospital Británico, fue ex jefa de residentes de nuestro hospital, del Servicio de Endocrinología, y nos va a hablar sobre control y metas glucémicas. Así que gracias, Melina, por la preparación de la charla y te escuchamos. Después voy a ir leyendo las preguntas una vez que vos termines para ir discutiendo con los que están participando en este momento del workshop. Así que gracias por estar. Bueno, gracias por invitarme. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar de control y metas glucémicas. ¿Sí? Y la evaluación del control glucémico, vamos a hacer 3 puntos principales. Uno va a ser la evaluación de la hemoglobina glicosilada, el automonitoreo glucémico, y por último vamos a hablar un poco del monitoreo continuo de glucosa. Entonces, la hemoglobina glicosilada es la medida indirecta de la glucemia media. Va a reflejar el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses y es uno de los mejores marcadores de hiperglucemia crónica. Por otra parte, es un predictor fuerte de las complicaciones de la diabetes, y lo que sabemos, bueno, la mayoría, es que la glicosilación de la hemoglobina es una modificación enzimática que lo que va a hacer es cambiar la vida media, cambiar la interacción con otras proteínas y cambiar la función de las proteínas. En este gráfico lo que vemos es cómo es el dosaje de hemoglobina glicosilada en relación al tiempo. ¿Sí? Si nosotros ponemos como tiempo cero el tiempo de extracción, lo que podemos ver es que los 30 días previos corresponden a un 50% del valor de la glicosilada, o sea que ese va a ser, los últimos 30 días va a ser el principal impacto en el valor de glicosilada. Por otra parte, si nosotros tomamos entre los 90 y 120 días previos a la extracción, solamente un 10% del valor de hemoglobina glicosilada va a tener que ver con estos días previos. Y por otro lado, sabemos el porcentaje de contribución en cuanto a la glucemia postprandial o la glucemia en ayunas. Entonces, si tenemos valores, por ejemplo, de menos de 7,5 de glicosilada, sabemos que un 70% va a corresponder a la glucemia en ayunas, y un porcentaje mucho menor a la glucemia postprandial. Si nosotros aumentamos el valor de glicosilada, por ejemplo, a más de 10, ¿sí?, vamos a tener una contribución mucho menor de la glucemia en ayunas y va a aumentar la contribución de la glucemia postprandial. Otra cosa importante es el método, porque sabemos que todo método de medición tiene variabilidad. Entonces, más o menos en 1992, el Colegio Americano de Patólogos lo que vio era que si hacían un dosaje de hemoglobina glicosilada con una misma muestra, había mucha variabilidad. Se decía que entre un 4 y un 8% podía haber de variación. ¿Sí? Estos son los cuadros rojos que muestran que previo a 1992, o sea, esto fue en 1993, había una gran dispersión en los valores medios de glicosilada. Años posteriores se produjo la estandarización de la hemoglobina glicosilada, entonces utilizaron, por ejemplo, el método del DCCT, que fue el HPLC, para estandarizar y el método de glicosilada. O sea que posterior a la estandarización, lo que vemos es que hay mucha menor dispersión en los valores de glicosilada medidas. O sea que también debería ser un método estandarizado. ¿Sí? Posteriormente se estandarizó por otra sociedad, que son la Sociedad Internacional de Químicos. Lo que hizo fue validar el método por otra estandarización. Y lo que podemos ver en este gráfico es que la hemoglobina glicosilada medida por ILFSC y la hemoglobina glicosilada medida por HPLC, por el método del DCCT, permanecen correlaciones lineales, o sea, las dos tienen una correlación lineal, a pesar de que hay una diferencia entre los dos métodos de 1.2 a
2%, pero a pesar de eso, son métodos que pueden correlacionar en forma lineal, o sea que cualquiera de los dos métodos que uno elija para estandarizar serían correctos. Entonces, ¿a quién le medimos hemoglobina glicosilada? Nosotros sabemos que la hemoglobina glicosilada habla de hiperglucemia crónica y es importante... Uy, perdón. Esperen que voy a correr esto. A ver, ¿puedo sacar? Y tiene un valor predictivo para las complicaciones de diabetes, o sea que deberíamos medírselo a todo paciente con diabetes. Después vamos a ver algunas situaciones en las que por ahí no es tan fidedigna, pero deberíamos hacerlo al menos 2 veces al año en pacientes que tengan objetivo glucémico, o sea, que tengan un control estable. Ahora, habría que medirlo en forma trimestral en pacientes cuya terapia haya cambiado, en los pacientes que no cumplen con el objetivo glucémico. Y es una herramienta fundamental para proporcionar oportunidad en el cambio de tratamiento. Y este gráfico es importante porque a partir de ahí nosotros podemos correlacionar, ¿sí?, los valores de glucemia media con los valores de hemoglobina glicosilada. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue evaluar a los pacientes sin diabetes, pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2. Y lo que hicieron fue utilizar monitoreo continuo y monitoreo glucémico capilar en 7 puntos. Entonces, lo que hicieron, sacando un algoritmo de la glucemia media, lo que pudieron ver es que también había una correlación lineal muy buena entre el valor de glucosilada y el valor de glucemia media medida. Entonces, a partir de esta fórmula de correlación lineal, lo que hicieron fue extrapolar estos resultados a esta tabla, que es una tabla que nosotros usamos generalmente, donde podemos estimar, de acuerdo al valor de hemoglobina glicosilada, podemos estimar cuál es el valor de glucemia media. ¿Sí? Entonces, si nosotros buscamos un objetivo de 7 de hemoglobina glicosilada, sabemos que el paciente va a tener más o menos de glucemia media 154, con un intervalo de confianza entre 123 y 188. Todo esto son estimaciones, ¿no? Y también es importante conocer las limitaciones, porque puede ser que haya pacientes que no coincida exactamente, población lineal, que no coincida el valor de glicosilada con el valor de glucemia. Y acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, toda situación que produzca una disminución de la eritropoyesis, por ejemplo el déficit de hierro, el déficit de B12, lo que va a hacer es provocar un aumento en el valor de glicosilada, ¿sí? Otra situación puede ser disminución aumento de la reticulocitosis, tratamiento con eritropoyetina, con hierro, con vitamina B12, que va a producir una disminución de la hemoglobina glicosilada. Otras situaciones como aumento de la vida media del eritrocito, ¿sí? Por ejemplo, va a producir un aumento de la glicosilada, o disminución de la vida media, va a disminuir la glicosilada, porque lo que disminuye es el contacto de la hemoglobina con la glucosa. Hay otras situaciones donde puede haber una alteración en el dosaje de glicosilada, hiperbilirrubinemia, alcoholismo. También se reportó con aspirina y opiáceos, o con hipertrigliceridemia. O sea que todas estas situaciones son para tener en cuenta cuando uno solicita una hemoglobina glicosilada, porque puede haber valores que discrepen. También se reportaron diferencias en cuanto a las diferencias raciales. La verdad que, bueno, en nuestro país capaz no es tan marcada, pero en esta revisión lo que vieron era que en pacientes americanos y africanos podían ver un aumento de la media de glicosilada comparado a los caucásicos. Por otra parte, el estudio de NAN-estrés también mostró promedios mayores en raza americana mexicana, en raza negra, en comparación con los no hispánicos. A pesar de esto, todavía no se conoce el mecanismo establecido. Se postula que podría tener que ver con un aumento de la glicación o mayor sobrevida de los glóbulos rojos, pero esta diferencia entre 0,4 a 0,7% en los valores de glicosilada en las razas, todavía no se sabe qué impacto clínico tienen. Con lo cual es importante saberlo, pero se desconoce el mecanismo. Por otra parte tenemos el control, el automonitoreo glucémico, que bueno, sabemos que es la medición capilar de la glucosa,
Es una herramienta fundamental para el control metabólico, para la eficacia del tratamiento, para ajustar las metas terapéuticas y lograr un mejor control posible. Según la ADA 2020, lo que se postula es que en pacientes con tratamiento con insulina con múltiples dosis o con terapia con infusor de insulina, se recomienda el automonitoreo glucémico. Este puede ser predesayuno, por ejemplo, prealmuerzo, premerienda y precena. También puede ser en las postcomidas, o también A la puede mesa, ser estas tres antes de sillas, acostarse, antes del ejercicio, antes de manejar, si uno sospecha hipoglucemia o si uno constata resolución de hipoglucemia, nos sirve el automonitoreo. De todas formas, esto es a medida del paciente, con lo cual no hay una recomendación en qué momento uno debería hacer el automonitoreo glucémico. En este estudio, en pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí?, lo que se vio era que, bueno, importante que era con automonitoreo glucémico y no con monitoreo continuo, y lo que se puede ver, estas diferentes curvas son distintos rangos etarios, o sea, todos son pacientes diabéticos tipo 1, lo que vieron era que había una fuerte asociación entre el número de automonitoreos glucémicos y el valor de glicosilada. Y esto es principalmente porque el paciente amolda su tratamiento al resultado de automonitoreo glucémico, que sea, le sirve para tomar conducta. Entonces se estima que a medida que aumenta el automonitoreo glucémico a partir de 3, o sea, a partir de 3 veces que te controles, si aumentamos un control más, se produce un descenso de la glicosilada entre 0,4%, ¿sí? 0,4 a 0,6%. En cuanto a otras indicaciones de automonitoreo, tenemos el programa de educación de diabetes, ¿sí? Si yo quiero realizarlo, es una buena herramienta. Ayuda a tomar decisiones relacionadas con el tratamiento y el autocontrol. Y en pacientes que no utilizan insulina, o sea, principalmente en pacientes diabéticos tipo 2 que usan antidiabéticos orales, no ha demostrado suficiente evidencia clínica para recomendarlo en todos los pacientes. Con lo cual, esto va a depender de cada tratamiento en particular. Por ejemplo, yo podría usarlo si quiero hacer una modificación en la dieta, si quiero implementar un nuevo registro de actividad física, si quiero modificar el tratamiento. En estos pacientes, si bien es recomendación E, que es baja, sería una alternativa para introducirlo. También para evaluar hipoglucemias, para evaluar enfermedades intercurrentes, y en los casos, como comentamos antes, donde hay una discrepancia entre el valor de glicosilada y el valor de glucemia medida. O sea, en esos pacientes sí necesitarían automonitoreo glucémico. ¿Y cuál es el impacto clínico de esto? Bueno, esto es muy conocido, sabemos que a medida que aumenta la hemoglobina glicosilada, aumentan todas las complicaciones de diabetes, aumenta la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y la microalbuminuria. Y los estudios que ya han demostrado esto, por ejemplo el DCCT, que mostró en prevención primaria que el tratamiento intensivo, y hablamos de tratamiento intensivo con 7-glicosilada en este caso, redujo la retinopatía, la microalbuminuria en la macroalbuminuria en un 44% y la neuropatía en un 64%. En el estudio de prevención secundaria también redujo la progresión de retinopatía proliferativa y no proliferativa, microalbuminuria, macroalbuminuria y neuropatía. Si en la evaluación del DCCT, en el EDIC, el tratamiento intensivo redujo las complicaciones macrovasculares en un 42%, y el infarto no fatal, el ACV y la muerte por causa cardiovascular en un 57%. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de tener menos de 7-glicosilada? Reducir cualquier punto final relacionado con diabetes en un 12%, la muerte relacionada con diabetes en un 10%, la mortalidad de todas las causas en un 6%, el infarto agudo de miocardio en un 12%, y las complicaciones microvasculares en un 25%, con microalbuminuria a 12 años, también en un 33%.
Entonces, a partir de toda esta evidencia, ¿sí?, la ADA postula un control de glucemia capilar entre 80 y 130, el control a las 2 horas postprandiales menos de 180, y un valor de hemoglobina glicosilada menos de 7. ¿Sí? Como vimos antes en el primer cuadro, si uno tiene una hemoglobina glicosilada que no logra objetivo con glucemias en ayunas normales, uno debería investigar las glucemias postprandiales como norma. Entonces, en este esquema, que es muy conocido, lo que podemos ver es que el objetivo de glicosilada se va a plantar en 7, ¿sí?, que ese sería el objetivo para la mayoría de los pacientes, pero hay situaciones donde esto puede cambiar. Y por ejemplo, uno puede ser más estricto en pacientes que tengan menos riesgo de hipoglucemias, en pacientes con reciente diagnóstico de diabetes, en que tengan una esperanza de vida prolongada, que no tengan comorbilidades y que no tengan complicaciones demostradas. Ahí yo puedo plantear un objetivo de hemoglobina glicosilada menos de 6,5 sin riesgo de hipoglucemias. Ahora, ¿cuándo voy a ser menos estricto? Y menos estricto voy a hacer en los pacientes que tienen una baja expectativa de vida, que tienen un alto riesgo de hipoglucemia, capaz en el paciente que tiene muchos años de diabetes o que tiene comorbilidades más importantes, y ahí en ese caso yo puedo plantearme un objetivo menos estricto que podría ser una glicosilada de 8, por ejemplo. ¿Sí? Con lo cual el objetivo o el control glucémico va a ser también a medida del paciente porque pueden cambiar las situaciones. Entonces, ya terminamos con la evaluación de la hemoglobina glicosilada, el automonitoreo glucémico, y capaz ahora vamos a plantear algunas cosas que por ahí son un poco más nuevas, y es el monitoreo de glucosa continuo. El monitoreo de glucosa continuo es la medición de la glucosa en el tejido celular subcutáneo. Lo que va a hacer es evaluar cambios en situaciones cotidianas, ¿sí? Nosotros vamos a tener varios periodos con los cuales uno puede analizar, ¿sí? Y estos periodos van a ser principalmente el primer periodo, sí, que es el periodo nocturno temprano, donde yo voy a medir la glucemia entre las 0 y las 4 de la mañana. Este periodo lo que va a hacer es homologar a lo que es el periodo posabsortivo de la cena, ¿sí? En cuanto al periodo que va entre las 4 y las 8 de la mañana, yo lo que voy a hacer es evaluar que este sería el periodo que ya el paciente duerme, no ingiere comida, así que ya terminó el posabsortivo y sería el ayuno, ¿sí? Y después lo que vamos a tener son los periodos de ingesta de alimentos, ¿sí?, que serían estos periodos, y voy a tener su periodo postprandial, que va a ir más o menos desde que el paciente ingiere hasta las 2 horas hasta las 2 horas, y el periodo posabsortivo que va a ir de las 2 horas a más o menos las 4 o 8 horas de la ingesta, ¿sí? Y después voy a tener el periodo preprandial, que por ahí, bueno, es previo, más o menos 30 minutos antes de la comida. Y en cuanto a las mediciones que nos importan generalmente, vamos a plantear el concepto de tiempo en rango, ¿sí? El tiempo en rango lo que va a hacer es el terminar, ¿sí? El tiempo en rango también se puede estimar para el automonitoreo glucémico, ¿sí? Y por ahí nos ofrece un poco más de información el monitoreo continuo, pero se puede realizar para los dos. El tiempo en rango generalmente es entre 70 y 180 miligramos por decilitro, y lo que vamos a hacer es medirlo como porcentaje. Voy a también medir el tiempo debajo del rango, ¿sí?, que este puede ser menos de 70 miligramos decilitro o menos de 54 miligramos decilitro, y el tiempo por encima del rango objetivo, que lo voy a medir como más de 180
o más de 250. Entonces, en un paciente diabético tipo 1 o diabético tipo 2, yo lo que puedo hacer es estimar mi tiempo en rango ideal mayor de 70%. ¿Sí? Voy a intentar que mis hipoglucemias, o sea, menos de 70, sea menos de un 4%, menos de 58 de glucemia, que corresponda a menos de un 1%, y en los valores que son por encima del objetivo, mayor a 180, lo ideal es que sea menor del 25%, y los valores que estén mayor a 250 miligramos de decilitro, mi objetivo es que sean menos del 5%. Ahora, como vimos anteriormente, si yo tengo un paciente añoso, que tiene baja expectativa de vida, o que tiene un alto riesgo de hipoglucemia, yo voy a modificar este objetivo. ¿Sí? Y yo capaz mi tiempo en rango voy a preferir que sea menos de 50, más de 50%. El objetivo de glucemia más de 180 lo puedo setear en menos de 50%, más de 250 miligramos de decilitro yo esperaría que sea el menor del 10% de los registros. Y en cuanto al porcentaje de hipoglucemia, yo puedo plantear menos de 70. Y esto otra vez son objetivos teóricos, con lo cual uno debería individualizarlo a cada paciente. Y acá en estos gráficos lo que nos muestran es como vimos en el anterior gráfico de automonitoreo glucémico, que hay una correlación entre el tiempo en rango y la hemoglobina glicosilada. Entonces, si yo tengo un tiempo en rango mayor, por ejemplo, de 80%, nosotros vamos a tener una hemoglobina glicosilada en 6,5. ¿Sí? Y esto se ve en esta correlación donde podemos objetivar el valor de tiempo en rango con la hemoglobina glicosilada. Por otro lado, también encontramos la misma correlación que vimos con el automonitoreo en cuanto a que a valores mayores de glucosa medida tengo un valor mayor de hemoglobina glicosilada. Y otra vez, lo que hicieron en abajo fue extrapolar esos datos de esa correlación lineal, lo extrapolaron a esta tabla, donde tenemos que, por ejemplo, un 70% de tiempo en rango, que era el valor que nosotros buscábamos, se corresponde con una glicosilada de 7, ¿sí? Y un intervalo de confianza entre 5.6 y 8.3. Y acá hay dos trabajos, ¿sí? Hay un trabajo que lo que hizo fue comparar todos los estudios en pacientes diabéticos tipo 1, ¿sí? Todos estudios ya realizados, y él pudo hacer esta correlación. ¿Sí? Sin embargo, en este otro estudio de Vigersky y colaboradores con pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Entonces van a ver que hay una leve discrepancia entre los valores de hemoglobina glicosilada que postulan, por ejemplo, para un tiempo en rango del 70%, ¿sí? En el estudio de Beck postulan 7%, bueno, estos estudios no fueron diseñados con ese fin, sino fueron estudios tomados de la literatura. Y esto también genera un impacto clínico, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en pacientes tipo 2, tener un tiempo en rango entre 70 y 80 redujo el riesgo de retinopatía. Entonces, en este estudio lo que podemos observar es que los pacientes, ¿sí? El tiempo en rango lo dividieron en cuartilos, o sea que el tiempo en rango mayor a 86%, de estos pacientes tenían un menor riesgo de retinopatía leve, de retinopatía moderada les dio similar al tercer cuartilo, que era entre 71 y 86, y tenían un menor riesgo de retinopatía severa. Por otro lado, en datos recopilados del DCCT, que acá no utilizaron monitoreo continuo, sino que en este trabajo lo que utilizaron fue el control glucémico que aportaban los pacientes en el estudio DCCT, usando los 7 puntos del automonitoreo glucémico, ¿sí? Utilizaron pre y post comida, antes de acostarse, y un control a las 3 de la mañana.
Y en este estudio lo que vieron es que el tiempo en rango también correlacionaba con menor frecuencia de retinopatía. Por ejemplo, los pacientes que tienen tiempo en rango entre 60 y 70% tenían solo un 9% de porcentaje de retinopatía. El 10% tenían un 58% de retinopatía. ¿Sí? Por otra parte, también vieron reducción en los niveles de microalbuminuria. Entre 60 y 70% tenían un 2% de microalbuminuria, comparados con un menor de un 10%, presentaban 27% de microalbuminuria. Entonces, ¿a quién le recomendaríamos el monitoreo continuo de glucosa? Bueno, acá tenemos la indicación, ¿sí?, que sería en adultos y niños con diabetes tipo 1, con glicosilada mayor a 7%. También la recomendaríamos en pacientes y niños con diabetes tipo 1 que tengan una hemoglobina glicosilada menos de 7%, pero que tengan hipoglucemias leves o moderadas, o que tengan hipoglucemias nocturnas. Por otra parte, en adolescentes y en niños con diabetes tipo 1, pero que tengan variabilidad glucémica, episodios frecuentes de hipoglucemia, hipoglucemias nocturnas o dificultad para el control de la glucosa. Y por otra parte, no se recomienda en pacientes con diabetes tipo 2, a menos que el paciente tenga un mal control glucémico, que esté tratado con insulina basal y prandial, o que tenga hipoglucemia frecuente, ¿sí? Más allá de eso, es más difícil utilizarlo en un paciente con diabetes tipo 2, actualmente también por un tema de cobertura, ¿sí? Y por otro lado, nosotros ya vimos cuál sería el objetivo de glucemia, hablando de las hiperglucemias, hablando del control de glicosilada, pero no tenemos que olvidarnos de las hipoglucemias. Entonces, la ADA categoriza las hipoglucemias como alerta de hipoglucemia con valores menores de 70, hipoglucemia clínica cuando los valores son menores a 54%, y en hipoglucemia severa cuando necesito ayuda externa, o sea, cuando el paciente ya tiene un deterioro cognitivo que necesita que otra persona le ayude. Entonces sabemos que el control glucémico intensivo en determinadas situaciones puede acompañar al riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Y esto lo vemos principalmente en el ACORD con el tratamiento intensivo, que era de 6,4 de hemoglobina glicosilada, observaron un aumento significativo del riesgo de hipoglucemias, y esto también se tradujo en que aumentó la mortalidad por todas las causas en diabetes. Yo les traje este metaanálisis que me pareció importante, porque lo que hizo fue evaluar todos estos estudios, ¿sí?, en pacientes con diabetes, y vio si la hipoglucemia estaba relacionada a mayor riesgo cardiovascular, o sea, mayores eventos vasculares, y lo que podemos ver es que en la mayoría, salvo uno, ¿sí?, tuvo una tendencia a reducir, o sea, la hipoglucemia aumentó el riesgo de cualquier evento vascular, más allá de que capaz el metaanálisis tuvo cierta inconsistencia o heterogeneidad, pero observó que había un mayor riesgo de efectos vasculares en los pacientes que tenían hipoglucemia. Cuando hicieron el análisis estratificado, ¿sí?, también observaron que los pacientes con hipoglucemia tenían mayor riesgo de eventos vasculares. Y lo vieron en la mortalidad total, lo vieron en la mortalidad cardiovascular, y lo vieron en eventos mayores cardiovasculares, y además lo pudieron observar en el tiempo de diagnóstico de diabetes, ¿sí?, aunque esta parte tiene mayor heterogeneidad, si los pacientes tenían enfermedad crítica o no crítica, principalmente. Y por otro lado, cuando evaluaron la hipoglucemia leve y la hipoglucemia severa, también observaron que en ambos grupos tenían mayor riesgo de eventos vasculares, ¿sí? Si bien fue mucho más marcado en el caso de hipoglucemia severa, también observaron en el efecto sumatorio un aumento del riesgo vascular.
Entonces, en síntesis, lo que sabemos hasta ahora es que los métodos para evaluar el grado y control glucémico van a ser los analíticos, la medición de la glucemia, la medición de la hemoglobina glicosilada, la determinación de la glucemia capilar y la determinación de la glucosa intersticial, ¿sí? Los objetivos glucémicos deben ser flexibles y adaptables al paciente y a los cambios del paciente y a sus condiciones de vida, ¿sí? Porque esto es una situación dinámica que va cambiando, entonces puede ser que hoy yo necesite determinado tratamiento, o determinado esquema, o determinado control, y a medida que pasa el tiempo puede ser que lo necesite modificar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Melina, gracias por la exposición y por hacerlo, digamos, en un tiempo Sí. que nos permita, digamos, poder discutir un poco. La verdad que interesante, yo tenía algunas, mientras surgen algunas preguntas ahí, excelente, comentó Silvana. Esto del automonitoreo en los pacientes con diabetes y los controles tiene mucho que ver también con la calidad de vida del paciente, el hecho de estar haciéndose controles periódicos, los pinchazos en aquellos pacientes que se hacen automonitoreo mediante el pinchacito. El análisis del tiempo en rango, habitualmente, ¿cómo lo están haciendo? ¿O cuál sería de qué forma lo podemos evaluar para evitar la sobrecarga en cuanto al chequeo del paciente en lo individual o estar anotándolo? ¿Cómo es la experiencia de ustedes? Bien, bueno, espérame que dejo compartir y Dale. prendo la Sí, cámara, que para mí tuve en un momento mala señal y... Sí, se escuchaba bastante mal, por eso te anularon la cámara. Por eso me anularon, yo imaginé eso. Sí. Bueno, nosotros el análisis del tiempo en rango lo realizamos en los pacientes que tienen automonitoreo continuo, eso uno lo debe ver y el paciente nos trae el sensor y nosotros hacemos, bueno, vemos qué porcentaje de tiempo en rango tiene. La verdad que la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos con sensor continuo son pacientes, en realidad es intermitente, es el sistema Flash, que es el que más usamos, principalmente en diabetes tipo 1, y ahí cuando uno escanea el sensor, ya directamente te aparece qué porcentaje de tiempo en rango tiene, qué porcentaje tiene por encima de 180, qué porcentaje tiene por arriba de 250. Yo Bien. todos los estudios que leí donde calculaban el tiempo en rango a partir de automonitoreo glucémico, lo hacían con los 7 u 8 puntos del automonitoreo. O sea, por ejemplo, en el trabajo del DCCT, donde ellos hacen un cálculo del tiempo en rango y lo correlacionan con las complicaciones, ahí ellos utilizan 7 y 8 controles diarios. Si no, es como que uno no podría calcular un tiempo en rango fidedigno porque habría un montón de controles que no tendría, con lo cual nosotros en pacientes que tienen automonitoreo es muy difícil de evaluar. Bien, perfecto. Te voy pasando algunas preguntas. Bueno, la mayoría Sí. felicitándote. La doctora Arteaga, ¿se puede identificar alguna proporción en miligramos por decilitro de hemoglobina y la repercusión en la medición de hemoglobina glicosilada? Por ejemplo, los cambios en la... Una analogía entre... Sí. Yo no encontré ningún algoritmo, por decirlo así. Nosotros tenemos, o sea, los trabajos que hacen una correlación lineal entre el valor de hemoglobina glicosilada y el valor de glucemia son todos con hemoglobina normal. Lo que está reportado en la literatura es que se modifica el valor de hemoglobina glicosilada, pero yo no encontré ningún algoritmo que a mí me diga si tiene tanta glicosilada y tiene tanto de hemoglobina, una fórmula que me lo diga. Bien,
No, es como que en esos casos uno debería guiarse por el automonitoreo glucémico que por el valor de glicosilada, o bueno, también podría utilizar la fructosamina, ¿sí? Que por ahí no. Bien. Ok, perfecto. Perdón, doctor Arteaga, que no dije doctora y era Gene Alarcón Arteaga, perdón. Y Alejandra Lovecchio, la doctora Lovecchio dice, ¿cuándo recomendar pasar de monitoreo capilar a intersticial? ¿Me escuchaste? Nosotros, en nuestra experiencia, utilizamos monitoreo con diabetes tipo 1. Y también es por un tema de autorización. No sé, yo tengo dos pacientes que son diabéticos tipo 2 que tienen automonitoreo continuo en intersticial, y eso fue por decisión propia del paciente. Porque primero es muy difícil, o las prepagas que nosotros manejamos, a veces es difícil que lo cubra hasta en un paciente diabético tipo 1, con lo cual en un paciente diabético tipo 2 casi te diría que no tenemos cobertura. Pero bueno, si un paciente tiene riesgo de hipoglucemia, múltiples inyecciones de insulina, uno lo podría recomendar, y la autorización se verá después. Perfecto. Yo de hecho tengo pacientes diabéticos tipo 1, no tienen cobertura para el monitoreo continuo. Claro. Sí. Que eso sería lo ideal. Silvana Di Gregorio dice, paciente 78 años con múltiples factores, retinopatía, compromiso renal, anemia, con hemoglobina baja, frágil, con internaciones en los últimos 2 meses. ¿Cómo seguís para valorar el ajuste terapéutico? ¿Con un automonitoreo o te sirve en este caso la hemoglobina glicosilada? Si nosotros en esos casos usamos automonitoreo glucémico. La enfermedad renal crónica tiene un montón de variación en cuanto a los AG de hemoglobina glicosilada, así que nosotros los pacientes en diálisis o renales crónicos, si bien utilizamos como marcador, lo correcto sería usar el automonitoreo y por lo general, bueno, no sé en ese caso, pero bueno, ahí está solo con dieta, pero por lo general nosotros los pacientes que están trasplantados o en diálisis, la mayoría están con insulina. Tenemos muy pocos pacientes diabéticos que tenemos, pero bueno, es menor la proporción. Perfecto. La doctora Pereira de Montevideo, Uruguay, dice, ¿el monitoreo glucémico continuo tiene lugar en diabetes gestacional? Sí, yo no lo comenté porque no era el objetivo de la charla, pero en el consenso de automonitoreo continuo están los porcentajes de tiempo en rango para diabetes gestacional. Y lo que sí cambia es el valor objetivo. Uno tiene una glucemia no objetivo entre 70 y 180, en la diabetes gestacional el objetivo mínimo es a partir de 63. O sea, cambia el objetivo, que eso uno se lo puede pedir para setear en el aparato de automonitoreo continuo. Ese tiempo en rango establecido para diabetes gestacional tiene que ser igual o mayor a 70%, pero está establecido como uso. De hecho, sería una de las indicaciones. Paciente diabética tipo 1 embarazada sería una indicación también para automonitoreo continuo. Perfecto. La doctora Lovecchio dice 7 a 8 controles diarios es más caro que el monitoreo intersticial. No, obvio, sí, no recomendamos 7 a 8 controles diarios, no, claro. Perfecto. No, la verdad que, o sea, esa es la homología que hacen los estudios entre el tiempo en rango medida por el automonitoreo y el continuo. La verdad que nosotros no, bajo ningún concepto, sacando en diabetes gestacional, que sería capaz las que más controles tienen, después no tenemos pacientes con 8 automonitoreos. Ok, no sé si, doctor, sí. No, que digo que para nosotros, no sé en Barcelona, no sé los que están en otros países, cuál es el grado de cobertura, pero acá también eso es una limitante. Obvio. Doctor o doctora Lee, paciente dice con insuficiencia renal no puede realizar dieta muy estricta por no poder consumir carne, se basa su dieta a verdura, hidratos de carbono, glucemia de 95, hemoglobina glicosilada 7,8,
no puede bajar más hidratos en su dieta, ¿cuál sería la opción de tratamiento terapéutico para evitar hipoglucemias y tener una hemoglobina glicosilada en rango? Sería. En realidad, si no tiene tratamiento con insulina, sería raro que tenga hipoglucemias solo por la dieta. No sé, me lo planteas así. Claro. Nosotros en ese paciente, si no tuviera tratamiento, si fuera solo tratamiento con dieta, uno puede pedirle un automonitoreo. Si es diabético y tiene tratamiento solo con dieta, nosotros le podemos hacer algún automonitoreo aislado como para ver cuál es el control, y si lo derivamos a la nutricionista por el tema de las proteínas. La verdad es que, bueno, habría que ver también la función renal, a ver si se puede utilizar algún antidiabético oral. Ahí comentó que está tratado con DDP4 y Diamicron 30. Bien, igual el tratamiento con sulfonilurea es un tratamiento que puede generar hipoglucemia, con lo cual en ese caso no estaría mal indicarle automonitoreos. Bueno, obvio que va a depender del paciente, pero por lo menos automonitoreos glucémicos yo le recomendaría. Sí, aparte con insuficiencia renal, habría que ver también la edad, con un tema de vida media y todo lo demás del hipoglucemiante, ¿no? Bien. Después la doctora Besone dice, si mal no entendí, ¿no es muy útil el diabetes tipo 2 sin insulina? Si un mejor control evita o retarda complicaciones, ¿por qué no usar el automonitoreo y motivar al paciente a más cuidado? Sí, eso es perfecto. Las guías no lo recomiendan para todos los pacientes, porque cuando se evalúan los estudios con automonitoreo glucémico y pacientes que usan antidiabéticos orales, hay dos temas. Uno es por ahí el uso que le da el paciente el automonitoreo glucémico. Si el paciente se mide y no toma conducta, eso se vio que no tiene impacto, o sea que no sirve. Ahora, si es un paciente que yo le puedo aportar algo, como comentábamos antes, si yo quiero hacer un cambio terapéutico, si eso me va a servir para que el paciente se motive, yo se lo puedo dar. Lo que las guías no recomiendan es como uso para todos los pacientes, como una herramienta masiva. Sí, en situaciones especiales, sí, lo podemos usar, y de hecho nosotros tenemos pacientes con antidiabéticos orales que tienen automonitoreo. Lo que pasa es que por ahí no le hago uno todos los días. Eso va a depender del paciente. A veces le pedimos 2 por semana, o 1 por semana. O sea, yo creo que personalmente, ¿no? Hay muchos pacientes que quieren el automonitoreo como una herramienta de seguridad, pero que no hacen nada. No sé, lo digo yo, esto es mío, ¿no? Digo, a veces dicen, bueno, no sé, ayer salí, comí y me medí, me dio 180, pero no cambian la conducta. O sea, lo toman como para decir, bueno, me lo hice y me dio alto. O Ya ayer está. comí un montón y me dio bajo, entonces me habilito a comer. Entonces también como que hay que manejar el tema psicológico, Sí. digo, Sí, la utilidad que tiene, digamos, ¿no? de que sirva para Exactamente. algo, de que Que el sirva para paciente se algo. lo haga y que tome conducta. No sé, si uno quiere cambiar un tratamiento, se los pedimos y después a veces se los espaciamos, de acuerdo al paciente, ¿no? Hay para todo. Ok. La doctora Lovecchio dice, ¿cuándo recomendar el cambio de capilar a intersticial? Eh, Nosotros intentamos que los pacientes con diabetes tipo 1, la Sí. mayoría se los pedimos, o porque hacen hipoglucemias, o para mejorar el control. Si es tipo 1 y busca embarazo, también sería una buena opción. En cambio, los pacientes con diabetes tipo 2 es un poco más controvertido cuando pasarlo a monitoreo capilar, intersticial. Intersticial. Yo creo que el riesgo de hipoglucemia es un importante, y después las múltiples inyecciones de insulina también podría ser una indicación, pero eso va a depender también de la cobertura y del paciente. O sea, yo los que tengo se los compran ellos porque, no sé, no se quieren pinchar más los dedos.
Bueno, Claro. el paciente se lo compró y la verdad que me dio muy buenos resultados, porque antes no se controlaba, porque le molestaba y ahora se controla, pero no sería una indicación para todos. Ok, perfecto. Dice la doctora López, muchas gracias doctora, la clase tan clara y práctica. En niños, la posibilidad de automonitoreo continuo es un aporte enorme. Sí, la verdad yo no hago pediatría generalmente. Hay un montón de artículos donde avalan el uso del monitoreo continuo en pacientes diabéticos tipo 1 jóvenes y niños también. Con lo cual sí, es útil. La verdad yo no tengo experiencia en niños como para Bien. comentar. Perfecto, sí, pero indudablemente que el tema de no andar haciendo pinchazos permanentes y demás debe ser una gran ayuda para chicos. Bueno, el doctor Badaichansky, excelente y clara exposición. La doctora Quevedo también, excelente y clarísima. La doctora Zarza dice, es optimización de los recursos, claro, en general por el tema Claro. del costo, también en el uso del monitoreo continuo. Y la doctora Pereira de Montevideo dice, paciente con bomba de insulina deberían usar monitoreo continuo. Sí, hay muchos que tienen monitoreo continuo incorporado al infusor, Al infusor. pero bueno, sí, la verdad es que la mayoría que tienen infusor por lo general tienen monitoreo continuo. Perfecto. Bueno, la doctora Escarone agradece la charla desde Montevideo también, desde Uruguay, y la doctora Natalia Gonza, excelente la exposición y agradece desde Salta. Y creo que ahí tenemos todas las preguntas ya hechas y respondidas. Así que la verdad que interesante tu charla y tu exposición. Nos vino muy bien como para los que no hacemos diabetes habitualmente, que uno trata de derivarlos, pero por lo menos nos permite tener un poco la idea del manejo de los pacientes diabéticos cuando nos consultan a nosotros. Así que todos, la doctora Bulacio de Tucumán agradece, la doctora Lovecchio también, y la semana que viene vamos a estar con la doctora Cintia Siperovich de Córdoba, que va a hablar sobre cuál es la preparación endocrina ideal previo al embarazo. Y recuerden que la gente de Dan Salud o de Patagonia le manda el día previo o cuando ustedes se inscriben, les manda un mail. Entonces, recomendación, guárdenlos en Google Calendario, en el calendario de Google o en el calendario que ustedes utilicen, debido a que hay varios que después me mandan mensajes en el momento de comenzar el workshop con que no pueden entrar. Me pasó las primeras veces, yo también hacía lo Sí, a mí mismo. también me Entonces, pasó. como recomendación, guárdenlos en sus calendarios, entonces ese día abren y siguen el link que está en el calendario y listo. Pero realmente agradezco a todos porque se han conectado hoy casi 150 personas que vienen en ese promedio en estos últimos martes y las charlas son muy didácticas y muy intercambiando ideas entre todos. Así que le agradezco a todos los que se conectaron. Gracias una vez más, Melina. Y Bueno, nos gracias a vemos. vos y un placer volver un poco al Churruca. Gracias a todos los que se conectaron. A mi cámara Bueno, principalmente, que me hace el aguante. que hace el aguante ahí. Bueno, Viviana Goyán también agradeció. Y bueno, la doctora Lilian Medina, muy práctico, aún para los que no hacemos diabetes, ya que Lilian hace la parte de hueso. Bueno, Adriana Monteserino también agradece. Así que bueno, nos vemos el martes que viene y gracias a todos. Muy buena semana. Cualquier Bueno, cosa, gracias a charlamos la todos. semana que viene. El que quiera presentar algún caso, ya Silvana Di Gregorio me comentó, probablemente el martes que viene estemos discutiendo un caso de Silvana que me va a mandar esta semana. Así que nos vemos el martes. Mucha suerte. Bueno, chao, Pasa bien. gracias. Chao, Adriana, suerte. Gracias, chao, 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 gracias. suerte muchas con gracias. Uruguay. Adiós.
Muchas Chao, chao. gracias.